Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Hola, mi nombre es Damaris Hernández Flores y pertenezco a la Iglesia de Cuautitlán, Buenas Nuevas, Estado de México. Y quiero compartirles un poco acerca de mi testimonio. Yo desde muy pequeña iba a la iglesia cristiana. Con el paso del tiempo aprendí a discernir lo bueno de lo malo. Así que estando dentro de la iglesia, yo trataba de portarme bien, de hacer cosas buenas, de obedecer a mis padres, en fin, me sentía una buena persona. Pero la realidad no era así,
porque yo cuando no estaba dentro de la iglesia era una persona totalmente diferente. Al estar con mis amigos, yo aparentaba ser otra persona y lo que ellos hacían, yo también lo hacía. Un día, el pastor de la iglesia predicó acerca de la venida de Jesús y pensando yo en eso, dije, ay Dios, no vengas en este momento, porque seguramente si tú vienes ahorita, yo me voy a ir al infierno, no voy a ir al cielo, porque he cometido muchos pecados, soy muy mala. Y estando así, yo pedía perdón todo el tiempo, porque me sentía condenada, me sentía vacía. Así que todos los días oraba para pedir perdón por lo que había hecho ese día y el siguiente y así. Pero mi vida seguía igual. Yo no me sentía realmente hija de Dios. Yo no sentía que Dios estuviera conmigo. Pero aún así seguí viviendo mi vida como yo quería, aparentando ser buena, aparentando portarme bien. Aproximadamente hace como 8 o 9 años nosotros llegamos a la iglesia de Cuautitlán con el pastor Eduardo Arellano y él predicaba acerca de que Jesús ya había cargado el pecado de toda la humanidad y que el pecado no era el portarme mal o el hacer cosas malas, sino que el pecado era realmente no creerle a Dios, no creer en el sacrificio que Él ya había hecho, que Él ya había cargado ese pecado. Pero a mí se me hacía muy difícil creer eso. ¿Cómo yo siendo tan mala, cómo yo haciendo todo lo que hice, ya no voy a tener pecado? Eso es imposible. Así que aunque yo había escuchado esa palabra, en el momento no la creí. Así que seguí viviendo mi vida, creyendo que yo podía hacer buenas cosas, podía ser buena persona, que a mí no me pasaría lo que a las demás personas les pasaban, que yo sabía controlarme, que yo jamás iba a hacer nada que estuviera mal. Y así viví. Pero realmente todo fue una mentira, porque Dios realmente permitió la aflicción en mi vida y me hizo ver realmente que yo no podía tener el control de mi vida, que yo realmente haciendo lo que yo quería solo iba a fracasar. Así que yo quedé embarazada, algo que pensé que jamás me pasaría hasta que yo me casara, pero no fue así. Y fue en ese momento que yo pude ver mi condición. Fue en ese momento que yo pude reconocer lo mala, lo perversa que yo era. Me sentía tan mal, me sentía nada, estaba realmente humillada y me sentía muy mal con mi papá porque yo decía, le fallé, soy la peor hija, no puede ser, y me sentía muy mal. Hasta ese momento yo pude reconocer realmente, si Dios no maneja mi vida, si Dios no tiene el control de mi vida, en mi vida solo voy a ir de fracaso en fracaso. Hasta ese momento yo pude doblar rodillas y reconocer realmente mi condición es mala, realmente yo soy lo peor. Pero si tu palabra dice que tú, Señor, ya te llevaste
todo en esa cruz, que tú ya pagaste por todo. Señor, yo en este momento quiero creer esa palabra, que cambie mi vida, que cambie mi corazón, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que tú ya hiciste al cargar el pecado de toda la humanidad. Y yo pude creer en ese momento que era justa delante de Dios. Aunque haya hecho lo que haya hecho, yo era justa delante de Dios y Dios ahora me veía perfecta, me veía santa. Y yo en ese momento pude cambiar mi manera de pensar y mi corazón pudo cambiar. Hasta este momento yo estoy muy gozosa de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ha habido muchas dificultades, pero Dios ha estado conmigo en todo momento. No me ha dejado. Incluso Él me permitió en la actualidad ser maestra de niños, algo que realmente yo no quería. Cuando me invitaron a ser maestra de niños, yo dije que sí, porque creí que era algo temporal, pero no. Y realmente a mí me gustaba mucho tratar con los niños y todo, pero realmente no es fácil, es difícil. Y yo no sabía cómo preparar una clase, cómo hablar con los niños. Yo decía, si ni siquiera puedo hablar con mi hijo, ¿cómo puedo hablarle a otros niños? Sin embargo, en este tiempo ha sido muy bendito, muy hermoso estar dentro del Evangelio en este ministerio de los niños. Realmente mi corazón cambia. Realmente me gozo al poder compartir con los niños ahora esa salvación. Es hermoso realmente, y también el poder compartir con mi hijo para que él pueda tener esa seguridad de salvación. Realmente este ministerio ha sido de mucha bendición en mi vida. Me ha traído muchas cosas buenas. Claro que ha habido muchas dificultades, ha habido días en que yo he querido desistir de este ministerio porque en mi carne no me parecen muchas cosas, o porque quiero dar lugar a hacer otras actividades y no estar todo el tiempo pues en las cosas de la iglesia. Pero realmente dentro de la iglesia somos bendecidos, realmente dentro de la iglesia podemos ser felices. Yo en mi matrimonio he pasado por muchas dificultades, que si fuera por mí, creo que desde el primer mes ya estaría separada de mi esposo. Pero por la gracia de Dios, yo puedo realmente confirmar que solo por la palabra, solo por Dios, es que mi matrimonio, es que mi familia está estable, está bien. Y yo sé que fuera de la palabra, fuera de Dios, mi vida no es nada y solamente habrá sufrimiento. Realmente la palabra de Dios es muy necesaria en nuestra vida. Así como el agua es vida para nuestro cuerpo, así de la misma manera la palabra es vida para nosotros. Realmente en la Biblia podemos encontrar cosas hermosas, cosas maravillosas, y sobre todo el regalo de la vida eterna, ese regalo inmerecido que Jesús nos dio en la cruz. Es algo tan maravilloso que no puedo expresar realmente lo que siento al saber que Cristo
ahora me ve justa, ahora me ve perfecta y yo puedo ver día con día el cambio en mi vida, aunque sigo siendo tan necia, aunque sigo queriendo hacer cosas en mi carne, siempre la palabra vuelve mi corazón. Por eso es hermoso realmente estar dentro de la iglesia, dentro del Evangelio, porque gracias a eso mi familia está bien y el trabajar dentro de ella realmente también trae bendición a nuestra vida. No por algo bueno que hagamos, no por ninguna obra, sino realmente solo por la palabra. Y pues yo realmente quiero invitarlos a que pues busquen a Dios con todo su corazón, que realmente crean a su palabra, porque su palabra es verdad. Y aunque nosotros muchas veces no sentimos esa necesidad de buscar a Dios, nosotros lo necesitamos todo el tiempo. Así como el agua es vital para nuestras vidas, muchas veces nosotros no queremos, no tenemos la necesidad de tomar agua, pero aunque nosotros no tenemos esa necesidad de tomar agua, nuestro cuerpo la necesita porque es vital para vivir. De la misma manera, así la palabra. Muchas veces no tenemos la necesidad de buscar a Dios, pero realmente nosotros la necesitamos todo el tiempo en nuestra vida. Si estamos tristes, si estamos enojados, preocupados, si estamos felices, lo único que nos va a llenar, lo único que nos va a dar vida es la palabra. Y es hermoso vivir dentro de este evangelio, porque solo así podemos vivir felices todo el tiempo. Ahora entiendo por qué el pastor constantemente nos dice: trabajen para el evangelio, compartan la palabra, compartan este regalo maravilloso de la vida eterna y van a ver el cambio en sus vidas. Y yo ahora puedo decir que es una realidad en mi vida. Solamente por la palabra es que yo puedo estar aquí. Solamente por la palabra es que yo puedo ser feliz en mi matrimonio, con mi familia. Y es por eso también que yo puedo compartir ese regalo con otras personas. Esa salvación para que ellos, al igual que yo, puedan sentir un cambio en su vida y ya no sentir más ese vacío, esa necesidad de buscar algo y de no encontrarlo. Ahora tengo a Jesús y sé que Él está conmigo y que Él me ve justa, me ve santa, me ve perfecta. Aunque yo sea de lo peor, Él me ve justa, Él me ve perfecta. Y al creer eso, entonces yo puedo avanzar por la palabra y puedo sentir ese gozo. Y bueno, pues yo hasta aquí voy a compartir. Muchas gracias. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día hoy nos toca clase de evangelización número 9. Hoy nosotros podremos compartir con el tema de ¿qué es el pecado?
Vamos a investigar sobre el pecado que entró en el mundo. Vamos a buscar la palabra de Dios, Génesis capítulo 3. Del versículo 1 voy a leer. Del versículo 1 así dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales que del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta el versículo 14 he leído. Doy gracias al Señor porque cada día nosotros estamos averiguando acerca de la palabra de Dios. Si no hubiera tenido la Biblia, nosotros no podemos conocer a Dios, porque solamente por la Biblia nosotros podemos conocer al Creador, porque teniendo este libro Génesis, Dios había creado al universo y todas las cosas. Por eso nosotros ya sabemos. Además, nosotros ya podemos investigar el pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es que la incredulidad de la palabra de Dios, ¿no? Porque Dios había preparado el huerto de Edén y luego había puesto a Adán y Eva para que ellos pudieran hacer agricultura y cuidando el huerto de Edén, disfrutando y para que fueran como felices.
No es que estaba dando un cargo, un pesado o algo que debería sudar, ¿no? Sino que solamente cuidando y dominando a los animales y también comiendo las frutas y disfrutando. Pero únicamente era prohibido de comer, se llama el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe qué? Ciencia del bien y del mal, es decir, que conociendo acerca del bien y el mal. Hoy en día, ser humano, ¿no? Están dividiendo dos grupos, como ideología también, ¿no? Ideología sobre democracia y también comunista, socialista y etcétera, ¿no? Entonces, por medio de ideología ya está dividido de cada país y también dividido de grupo. Entre los políticos también, ¿no? Para ser presidente estaba presentando su idea, su ideología, etc. Por eso mucha gente, ¿no? Sabiendo sobre el bien, sabiendo el mal, ya será bueno, así piensa. Pero ¿sabe qué? En el mundo de Dios, todas las cosas son buenas. En el país que dominaba nuestro Dios, en el huerto que Dios estaba cuidando, todo bueno. Es decir, que no es necesario saber cuál es el bien, cuál es mal. ¿Por qué? Sabiendo eso, ya desde que sepa sobre el bien mal, transforma como pecador. Por esa razón nosotros ya sabemos cuál es el bien, cuál es mal. ¿Alguien no sabe? Creo que entre los niños, ¿no? Están practicando sabiendo. Entre los niños saben muy bien sobre mentir. Para mentir es bueno o malo. Pregunten. Uno que tenga como 8 años, 7 años, todos saben. Mentira es mala. ¿Es cierto? Y dando bondad, dando amistad, dando regalo a la gente, todo bueno. Pero entre los niños se pelean, haciendo bullying. Hoy en día hay problemas de bullying de la escuela, el colegio, no sé muy bien, hasta la universidad y empresa, también cualquier lugar, ¿no? En la casa hay bullying que molesta, menosprecia y ya para que no viva bien. En Corea del Sur también hay molestia, ¿no? Entre los alumnos, entre como 20 personas, solamente maltrata contra una persona. En aquel entonces uno que fue dañado de corazón, perdido dinero, pegado, y algunos ya no quiere seguir más, no quería irse al colegio, ya no quiere unir con ellos. Alguna persona fue internado de hospital de psicología y debería curarlo, ¿no? Además, algunos ya se suicida y algunos ya quería hacer venganza. Muchas cosas surgen. ¿Por qué? Todo el mundo sabe cuál es el bien, cuál es mal. Pero la mayoría de gente está interrumpiendo de conocimiento, andando contra la verdad, haciendo daño, robando. Narcotráfico que está llevando droga, etcétera, y también llevando pistola, importando en el mercado negro, todo saben que son malos, pero surge en el mundo. Significa que ya Dios no quería que supieran acerca de
el bien y mal. Pero el ser humano tanto quería saber cuál es el bien, cuál es el mal. Sí, qué raro. También, hoy en día también, por medio de mandamiento de Dios se divide, ¿no? No tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Conociendo sobre la ciencia del bien y del mal, le gusta cumplir mandamiento de Dios. ¿Es cierto, no? Sin saber nada del bien y el mal, entonces tal persona está recibiendo mandamiento de Dios, entonces ¿cómo va a decir? ¿Por qué es necesario cumplir esto? ¿No matarás? ¿Por qué es necesario matar a la gente? Sin conocer nada del bien y mal, ya vive nomás, vive. Pero conociendo el bien y mal, se divide, eso es bueno, eso es malo. Ya en su corazón tiene conocimiento del pecado. Por esa razón, el pecado viene por la incredulidad, porque Dios había dicho, el día que comerás el fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. La muerte, hay dos cosas, una es la muerte física y otra la muerte espiritual. La muerte física es que ya va a morir, no va a respirar, separando, como separa del corazón, no palpita nada, entonces ya está parado. Significa que ya no tiene la vida en su cuerpo. Eso es la muerte. Pero la muerte segunda es que su espíritu y alma se separó de Dios. Dios estaba diciendo dos cosas. El día que comerás, ciertamente morirás. El día que comió, ya llegó la sentencia de muerte. Por eso, como el hombre Adán ya se separó de Dios y luego incluye nuestra vida. En Adán, ya nosotros hemos separado de Dios. Se llama espiritualmente hemos muerto. Falta morir físicamente. Además, al morirse la gente, hay el juicio de Dios. Por esa razón, ya la gente piensa que puede recibir la salvación cumpliendo mandamiento de Dios, haciendo buenas cosas y cumpliendo la ley. Se puede recuperar la muerte, ¿no? Pero de ninguna manera. Sí o sí tiene que entrar la vida en nosotros. Por eso Jesucristo decía, la gente sí o sí tiene que renacer. Para renacer necesario dos cosas. Uno es el agua y también otro es el espíritu. El agua se refiere a la palabra viva de Dios. Se llama el Evangelio. Pero la mayoría de gente, entre los predicadores, están interpretando mal por medio de nuevo nacimiento, ¿no? Porque el agua se refiere bautismo, así está enseñando. Si alguien está escuchando que para renacer, sí o sí tiene que recibir bautismo, es falso. No es correcto. Por ejemplo, ¿no? Un malhechor que fue colgado en la cruz, al mismo tiempo que Jesucristo fue crucificado. Ambos lados de Jesucristo ya estaba reclamando, ¿no? Pero uno se arrepintió de su corazón, pero otro no. Decía que tú eres Jesús el Salvador. Debería salvarse de primero y luego sálvenos. Porque dice que tú eres Salvador, entonces ¿por qué está muriéndose? ¿Por qué no va a salvar a nosotros? Pero otro malhechor le exhortó. Nosotros hemos hecho maldades, por eso justamente estamos recibiendo castigo. Pero él no hizo nada mal. Y luego le rogó, Señor, cuando venga su reino, recuérdese de mí, Señor. Jesucristo le dio la promesa.
el día hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Por la promesa de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, por la palabra de Jesucristo, Él recibió la salvación. Por eso se refiere, el agua es purificando, lavando todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Para escuchar el Evangelio puede ser perdonado de sus pecados, porque escuchando el Evangelio sale la obra de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque nuestro Señor Jesucristo no hizo cosa simple en el mundo, sino que era muy importante para salvar al mundo. Por eso Él entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, rociando 7 veces sobre el propiciatorio. Ya canceló el precio de pecado una sola vez para siempre, para que uno que aceptan esta palabra, que sean justificados, santificados y perfeccionados. Perfección, nadie puede hacerlo. Justificación y santificación, nadie puede copiar. Únicamente el Salvador, que no tenía pecado, Él podía hacer la redención eterna. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, claramente está saliendo. Por eso, antes de encontrar este versículo, mucha gente piensa que allá yo tengo que cumplir mandamiento de Dios, yo tengo que hacer buenas obras, pero no sabe, su espíritu está muerto. Nada sirve su buena obra para Dios, porque Dios no quiere ver la obra de un muerto. Aunque un muerto está llorando, pidiendo perdón, pero Dios no escucha, porque Dios solamente quiere ver la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que había limpiado todos nuestros pecados. Es único. Además, observando esta palabra, nos sale serpiente, la serpiente. Porque serpiente está engañando, porque serpiente está acercando, porque serpiente está hablando contra la palabra de Jehová. Aparentemente hablando serpiente, ¿no? Pero interior. Entró el espíritu maligno, se llama Satanás. Por eso, por la palabra de Dios, por la Biblia, nosotros podemos investigar que Satanás utiliza en el cuerpo de ser humano y animales. Porque Judas Iscariote es uno de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él vendió nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. ¿Por qué estaba siendo discípulo de Jesucristo? ¿Por qué lo vendió? No por sí mismo, sino que había puesto el deseo de Satanás en el corazón de Judas Iscariote. Y luego entró en su corazón Satanás. Por eso nosotros tenemos que saber, Satanás tiene gran poder para dominar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Además, puede ingresar en el corazón del ser humano. Es peligroso. Es muy peligroso. Investigando el origen de Satanás, nosotros podemos encontrar Isaías capítulo 14. Busquemos Isaías capítulo 14. Busquemos la palabra de Dios, Isaías capítulo 14. Y luego nosotros podemos encontrar, acá dice 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas
a las naciones. Ya, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Así digo, lucero, hijo de la mañana. Creo que este lucero, como el ángel, era muy potente en el cielo. Dios le levantó como la cabeza entre los ángeles del cielo. Pero un día en su corazón se levantó gran orgullo. Veamos el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Significa que un día el líder de los ángeles, lucero, hijo de mañana, y quería poner su trono al lado del trono de nuestro Dios. Ya, para Dios, entre los ángeles son como esclavos, siervos, son criaturas. Antes de crear la planeta, ya Dios había creado el mundo de los ángeles. Hay diferencia de tiempo, ¿no? Pero al crear a los ángeles, todos son potentes, lindos, hermosos, fuertes. Son espirituales. Por eso, por sí mismo, al ver su capacidad entre los ángeles, mucha cantidad de ángeles, querían desechar a Dios, al Creador. Qué horrible, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué propósito Dios había creado a los ángeles? Para que ellos alabaran al Señor, para que ellos que se quedaran con Dios, para que ellos pudieran servir a Dios nada más. Ese es el objetivo. Pero ese lucero un día tenía un corazón altivo para mostrar algo, capacidad para ser como creador. Por eso Dios no puede aguantar este sentido. Siendo criatura, quiere transformar como creador. Eso es más gran pecado, ¿no? Y luego Dios se levantó, le rechazó, preparó el infierno. Por eso el infierno es como la cárcel para encerrar a los espirituales, como los diablos y Satanás. Pero Dios no metió directamente al infierno, sino que rechazó cantidad de los ángeles cortos a la tierra, en como mismo tiempo que creó a la tierra. Justamente llegó al huerto de Edén. En aquel entonces entró en el cuerpo de serpiente, conversó con Adán. Y luego decía que Dios dijo que no comieras todos los frutos, pero en aquel entonces directamente no habló con Adán, sino que habló Eva. Porque Satanás sabía que Eva no sabía muy bien sobre la palabra de Dios. Porque ¿quién escuchó? No comieras el fruto de la ciencia del bien y del mal, el día que comieras ciertamente morirás. Solamente Dios había dicho a Adán. ¿Cómo sabía Eva, su esposa? A través de su marido. Pero al escuchar, no creó exactamente, sino que más o menos. Por eso ella estaba hablando. Dios dijo que no
comerás el fruto de ciencia del bien y del mal, ni tocarías, así, tal vez va a morir. Entonces, estaba escuchando claramente, Satanás podía sentir que ella no sabe muy bien la palabra de Dios. Ni tocarás, ni tocarás. Nunca había dicho ni tocarás. Tocar, se puede tocar. Solamente no tenía que meter en su boca, se llama comer. ¿Es cierto? ¿No? Por eso, ¿quién puede ser engañado de Satanás? Uno que no sabe muy bien la palabra de Dios. Por eso directamente Satanás le dijo, no morirás. ¿No va a morir? No. Dios dice que va a morir. No. ¿Seguro? Seguro. También, si va a comer este fruto, será abiertos sus ojos y también va a ser como igualar a Dios, que podrá saber sobre el bien y mal. ¡Wow! ¿Yo puedo ser como Dios? Sí, ¿cómo no? En aquel entonces, si se levanta mentalidad o se brilla la mentalidad de Eva, debería preguntarlo a serpiente, ¿no? ¿Por qué no puedes ser como igual al Dios? Debería comerlo, usted va a ser como Dios, porque tú no quisiera comerlo, eso. Así debería preguntarlo, ¿no? Al revés. Pero escuchando esa palabra, impactó la palabra de Satanás en su corazón. ¿Qué? ¿Yo puedo ser como igual al Dios? ¿Yo puedo ser como Él? ¡Qué bueno! Al aceptar la palabra de Satanás, desapareció la palabra de Dios. Eso es el pecado. Desechando la palabra de Dios, aceptando la voz de Satanás por la incredulidad. No cree. Por eso el corazón de ser humano no puede creer los dos. Las dos cosas no puede ser. Por ejemplo, ¿no? Un día alguna persona me preguntó, ¿usted enseña chino? No enseño chino. ¿Por qué no enseña chino? Yo no enseño chino. ¿Por qué? Yo soy coreano. ¿Por qué usted no enseña chino? No sé. Ya. Mientras tanto que estoy hablando, yo no enseño chino. ¿Qué significa? Yo no conozco. Porque yo nací en Corea del Sur. Yo soy coreano. Mucha gente piensa que coreano, chino, japonés son igualitos, ¿no? Todos se comunican, porque son orientales de Asia y todo. De ninguna manera, ni una palabra yo no puedo entender. Los chinos se dicen que she. Tomado gozaimasu. De japonés, ¿no? Pero yo no sé nada. Solamente yo sé 안녕하세요, 반갑습니다, coreano. Significa que de primero pensaba que yo fuera como chino. Yo soy como fuera chino. Entonces, mientras tanto que está escuchando que yo soy coreano, entonces tiene que cambiar pensamiento. Porque no puede creer que Pastor Juan Kim es chino y coreano. No existe chino y coreano. ¿Es cierto o no? ¿Existe chino y coreano? No. Origen, nacionalidad, origen es único. Parecido como Inglaterra, pero si hubiera nacido en Chile, entonces es chileno. ¿Ya? Entonces, Satanás tenía gran poder para engañar a la gente. Eva, cuando escuchó la voz de Satanás, ¿cómo tenía que accionar?
De primero tenía que preguntar a su marido: Adán, mi amor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Venga, algún momento, ya, mire. Apareció serpiente y habla como nosotros. Totalmente diferente que animales. Animales, perros, león, tigre, no hablan como nosotros. Pero este está hablando. ¿Qué tipo de animal está hablando? Pregúntele. Si hubiera llamado a Adán, entonces Adán iba a venir preguntar entre dos, conversando, ¿de dónde vino? Porque está hablando. ¿Cómo dice? ¿No va a morir al comer el fruto de la ciencia del bien y del mal? ¿Es la verdad? Sí, si hubiera dicho así, entonces Adán tiene que llamar por teléfono a Dios. Señor, por favor, una urgencia, venga, por favor. Es una broma, ¿no? Debería llamarlo: Señor, auxilio, auxilio, venga, ¿dónde está? Directamente Jehová va a aparecer ya, porque está quedándose en el huerto. Señor, este serpiente está diciendo que no va a morir y luego nosotros seremos como usted. ¿Es la verdad? Directamente va a exhortar: serpiente, fuera, maldito, horrible, voy a darle castigo. Va a salvarlo, ¿no? Pero qué lástima, ¿ya? La mujer, después de conversar con serpiente, y ya su corazón inclinó hacia la palabra de él, por eso comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Y luego, cuando ella le dio la fruta, y luego, ¿qué es lo que está saliendo en la Biblia? Qué lástima, este maldito comió nomás. Ni quisiera preguntar con Dios nada, investigar nada. Además, no preguntó a Satanás para averiguar, no. Solamente comió, nada más. Ya, este hombre maldito. Eso es nuestro antepasado. A través de este maldito Adán, automáticamente ya llegó el pecado en el espíritu de nosotros y automáticamente nosotros fuimos sentenciados de muerte. Eso es la palabra de Dios está explicando. Ya, busquemos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El versículo 12, así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Doy gracias al Señor porque este libro, Romanos, fue escrito por medio de apóstol Pablo. El libro de Romanos es puro de la explicación de Evangelio, ¿no? A mí me gusta este versículo 5:12 de Romanos, como dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice. Ya, ¿qué es el mundo? El mundo no está ubicada solamente en este planeta, sino que para decir a los hombres del mundo. Además, por medio de un hombre, Adán, ya llegó en el corazón de todos los hombres del mundo el pecado. Se llama el pecado original. Suficiente por medio de ese pecado va a llevar al infierno. Aunque alguno quiere hacer buenas obras, alguno quiere cumplir mandamientos de Dios, alguno quiere ofrendar, predicar, orar, no importa. Su espíritu nada que ver por su obra. Dios está hablando estas cosas. Por eso es necesario renacer. Renacimiento es totalmente diferente que trabaja, sudar, acción.
Por eso todas las religiones están pidiendo a la gente, usted tiene que hacer buenas obras, ya podrá entrar en el reino de Dios, paraíso. El budaísmo también está hablando. Ellos están creyendo. Si puede hacer buenas obras, ayudando a la gente, orando para la gente, ya ofreciendo cantidad de dinero a la gente, cuidando a los huérfanos, ya al morirse entrará en el puerto, paraíso, tendrá buena vida futura. Significa que todas las religiones que existen en el mundo están pidiendo buenas obras. Pero la verdad que no sirve de nada la obra para ser salvo. Porque Dios está diciendo, ya se terminó el tiempo. En Adán ya llegó el pecado y la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ya se acabó el tiempo para recuperar. Únicamente es necesario levantar el sacrificio, el Cordero de Dios, y también Dios le entrega el pecado completo del mundo, y luego Dios tenía que matar a su Hijo amado en la cruz ante toda la gente que sepan, y luego por su sangre iba a limpiar el pecado del mundo. En el cielo Dios va a perdonar a nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Muchas personas están cambiando la verdad. Muchas personas están hablando diferente evangelio. El evangelio no está buscando la obra de ser humano, porque la obra de ser humano está terminada ya. Un día un discípulo de Jesucristo le rogaba, Señor, acaba de morir mi padre, permítame que yo enterre mi padre que había fallecido. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, ¿no? Déjelo para enterrar a un muerto por los muertos. Para enterrar un muerto por los muertos. Va a aparecer monstruos y pánfilos que vienen derramando la sangre de sus dientes. Vamos a entrar en la tumba. ¿Así va a decir? No, no creo. Según la vista de nuestro Señor Jesucristo, entre los pecadores son muertos. Por eso deje a los muertos, aunque sus cuerpos están vivos, ¿no? Para enterrar, pero no importa lo que está accionando. Ya solamente déjelo. A un muerto, la verdad que ya había muerto su cuerpo y alma. Significa que por la vista de nuestro Dios se ve, todos los hombres del mundo habían muerto por el pecado. Por medio de el pecado de Adán ya llegó la muerte, ya llegó la sentencia. El día que comerás ciertamente morirás. Ya se acabó el tiempo de ser humano. Entonces, ¿por qué Dios nos entregó mandamiento de Dios por medio de Moisés? Aparentemente para que cumplan. Pero no es así, para que sepan acerca de nuestra maldad. ¿Por qué comete? Ya, por ejemplo, ¿por qué va a dar frutos? Un árbol que da fruto como durazno. Uvas. ¿Sabe qué? ¿Por qué da durazno? Porque este árbol es árbol de durazno. ¿Cómo sabe? Fácil. ¿Cómo va a dar uvas? Sí, había sembrada por la semilla de vid. Por eso va a dar uva. ¿Y manzana? Lo mismo. Significa que por la
semilla va a dar fruto. Si no hubiera dado mandamiento de Dios, nosotros nunca íbamos a conocer nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Sin tener la ley, no sabemos. Pero Dios quería descubrir nuestra maldad. Dios quería dar conocimiento de pecado, ¿no? Ya, usted nunca había matado a la gente. Sí, yo no maté, está bien. Pero nunca había sentido como rabia, odio, insulto. Hoy en día al mirar películas, todo sale insultos. Solamente sale algo de perro y pera, entonces ya todo problema. No sale acompañado de insulto con gato, ¿no? Porque solamente acompaña con perro nomás. Significa que ya de fondo de corazón solamente sale maldades. Aparentemente todo se ve como si fuera angelitas. Pero interior está lleno de pecado. No codiciarás. Por tener codicia, hace gran daño, matando a la gente, robando maldades. Después de comer este fruto, Adán y Eva ya abrieron sus ojos. Anteriormente ellos estaban cerrados, como estaban ciegos, no, tenían la vista. Pero abriendo para ver su vergüenza, que estaba desnudo. Qué raro, ¿no? Dios había creado desnudo, por eso no tenía vergüenza. Pero al comer este fruto, se siente como vergonzosos. Por eso estaba accionando algo para cubrir por hoja de higuera. La higuera tiene hoja, ¿no? La hoja de higuera, como si fuera como guante, así se ve, ya no puede cubrir exactamente. Además, algún momento, por solar ya se cae todo. Significa que el ser humano, después de cometer, ya está accionando algo. Alguna persona quiere hacer buenas obras para cubrir su pecado. Por eso Dios apareció en el huerto. Decía que, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Imagínense, ¿no? Dios está en todos los lugares. No solamente un lugar. Dios está todo. Dios no sabe que Adán, ¿dónde está? Por eso está preguntando. No. Dios sabía claramente, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es? Su espíritu, su corazón. Porque se escondió atrás de árbol y poniendo, y como se dice, delantera de hoja de higuera, decía que tengo miedo por escuchar su voz, me escondí, porque yo estoy desnudo. Busquemos la palabra, ¿no? Muy importante. ¿Cómo dice? El versículo 10 del Génesis capítulo 3. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esta palabra me impacta mucho, ¿no? Porque ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo sabía? Yo nunca he enseñado eso. Significa que Dios sabía que alguien le enseñó que tú estás desnudo. Adán. ¿Quién? Satanás. Siempre Satanás nos engaña. Mire, tú eres pecador, tú eres malo, tú
tú eres maldito, por eso no puede cumplir el mandamiento de Dios, ya tiene que llorar, tiene que pedir perdón, ya. Aunque pide perdón, pero no llega nada de seguridad de salvación. Por eso durante muchos años están sufriendo por el pecado. Aunque está congregando en la iglesia, pero mucha gente está sufriendo. ¿Cuándo se termina la condenación? Cuando acepta la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre de todos sus pecados. Hasta que acepten el Evangelio. Sigue condenado. Dios estaba descubriendo. ¿Quién te enseñó que tú estás desnudo? Y luego este hombre maldito estaba echando la culpabilidad a Dios. Dios me dio esta mujer que me acompaña. Mire, yo no pedí. Nunca yo pedí esta muchacha. Qué maldita. Entonces ahora ella me engañó. Me dio fruto. Qué maldito es. Algún momento él estaba diciendo que eso es mi hueso, sobre hueso, mi carne, mi amor. Fue de usted, ya no existe nada. Pero ahora, ¿cómo dice? Dios me dio esta muchacha ya, por eso yo comí. Entonces usted tiene responsabilidad. Jehová le preguntó a mujer Eva, ¿usted por qué comió? Me engañó esta serpiente. Me engañó. ¿Quién creó este animal? Usted también tiene responsabilidad. Significa que para Dios ya se veía todos son malditos, ¿no? Adán, Eva. No tenía respeto a la palabra de Dios, no quería creer en la palabra de Dios, porque Dios había dicho que no comerás, ciertamente morirás, pero no quería confiar, creer. Pero Dios descubrió exactamente quién les enseñó. Serpiente, Satanás. Por eso no es necesario preguntar a serpiente, ¿no? ¿Por qué le engañó? No. Directamente le maldijo. Tú caminarás en su vientre. Ya. No caminarán sus patas. Por eso, serpiente no tiene patas. Creo que al principio había, ¿no? Había. Pero se cortó ya. Por eso, para mí, serpiente es horrible, ¿no? Al ver la serpiente tengo que matar, pero entre los grupos de ama de animales, protección de animales, por eso yo no mato. Además, yo no viajo al bosque, pero pienso que no venga más, ya, serpiente, fuera, no me gusta. Pero a alguien le gusta vivir junto, amando junto, alguno llevando en su auto, manejando. Horrible, horrible. Además, comerás polvos, comerás la tierra, dice. Wow, qué dar, ¿no? Hoy en día, ¿alguna serpiente come la tierra? No. Serpiente come a los vivos, ratones vivos, etc. No muertos, vivos come. ¿Por qué está hablando? Creo que eso es como engañando a la gente, ¿no? Porque ser humano fue hecho por medio de polvo de la tierra. Por eso el ser humano siempre está bien pegado el pensamiento de Satanás. Está circulando el pensamiento de Satanás y nuestro pensamiento. Por eso el pensamiento del ser humano no es correcto. Para creer en Dios, sí o sí tiene que desechar nuestros pensamientos. El día de hoy con el tema de ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿O qué es el pecado? El pecado es la incredulidad de la palabra de Dios. Por eso Adán increduló contra la palabra de Dios, ya llegó
ese pecado, formó el pecado en su corazón, no solamente a él, sino también al mundo, a cada uno de nosotros. Por eso el pecado de Adán es mismo que nuestro pecado. Nosotros fuimos sentenciados de muerte en Adán. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Y luego, para renacer, nosotros necesitamos aceptar la sangre de Jesucristo. El día de hoy, así terminamos clase 9. Vamos a encontrar clase 10. Vamos a orar al Señor para terminar. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para poder investigar la palabra de Dios. Hoy en día nosotros estamos averiguando el pecado de Adán, porque él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. La verdad que él tanto quería ser como igualar a Dios. Eso es el pecado de Satanás. Trasladó este deseo del corazón de Satanás a Adán y también a nosotros. Por eso normalmente ya nadie puede ser justo, porque en el tiempo que nacimos ya nosotros tenemos el pecado. Fuimos sentenciados de muerte. Por eso, Señor, espero que nos bendiga para que nosotros podamos descubrir la verdad a través de la Biblia. Gracias, Señor, por permitir este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos. Taller de evangelización con el pastor Mario Verdugo, pastor principal de la iglesia Casa de Sion en Iquique, Chile, con el tema la justificación. Continuamos ahora con la quinta sesión con el tema la justificación. Vamos al libro de Génesis capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén, palabra del Señor. Hoy el Señor también quiere bendecir nuestras vidas a través de su palabra, de esta enseñanza, ¿cierto?, en el cual podemos ver que nadie se puede justificar delante del Señor con sus obras. Nadie se puede justificar. Aquí Abel estaba presentando el fruto de su tierra. Como sabemos y leíamos, él era labrador de la tierra, donde también podemos ver que Dios no miró ni con agrado ni a él ni a su ofrenda, pero sí miró con agrado la ofrenda de Abel y su ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Muchos dicen o creen, es que Caín presentó la ofrenda desganadamente, no con agrado, no con alegría, no con un corazón dispuesto. No, la verdad está fuera de contexto. Y aquí la palabra nos va a enseñar hoy por qué Dios miró sin agrado a Caín y su ofrenda. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Ni a él tampoco le miró y lo aceptó. ¿Por qué, mis hermanos? Entender de que cuando Adán y Eva, sus padres, hermanos, pecaron, ellos, dice la palabra acá, como leíamos en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo. ¿Qué sucede en este tiempo que anduvo al pasar el tiempo?
Mientras ellos eran niños, comenzaron a crecer, se hicieron ya jóvenes, grandes, adultos. Imaginémonos, echemos a correr un poco la imaginación, de que sus padres le hablaron a sus hijos del error que habían cometido, del pecado que habían cometido, y que la tierra había sido maldecida, que ellos y la tierra fue maldecida, producto de su desobediencia. Y ellos le enseñaron a sus hijos cómo alcanzar el perdón, cómo agradar a Dios, de qué forma. De ahí vemos que Abel obedeció en cierta forma, obedeció a la enseñanza de sus padres. O sea, obedecieron al Evangelio, obedecieron a la palabra del Señor, que la única forma de agradar a Dios es a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única vía, la única forma de llegar al Padre es Jesucristo. No es a través de nuestras obras. Aquí Caín presentó el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Él era labrador de la tierra. Pero recordar que el hombre y la tierra estaba maldecida. Mire, vamos al capítulo 3 de Génesis también, donde estamos viendo. Aquí lo podemos ver. Mire, vamos a ver del verso 11 en adelante. Capítulo 3, verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Mire, la desobediencia a nuestras vidas trae el pecado, la vergüenza, la desnudez. Y por ende, Adán se escondió. Adán y Eva se escondieron, hermanos. A la verdad, la vergüenza, el temor, el miedo, muchas veces cuando nosotros desobedecemos, pecamos, nos da vergüenza, nos escondemos de Dios. A la verdad que está muy equivocado. Por eso que Jehová le preguntaba: Adán, Adán, ¿dónde estás? Lo buscaba, hermanos, porque Jehová lo quería bendecir. Jehová quería redimirlo, quería perdonarlo. Ellos se cubrían con hojas con hojas de higuera, se tapaban su pecado, su vergüenza. A la verdad, nada puede tapar nuestro pecado, nada puede tapar nuestra vergüenza, ni las mejores obras que nosotros podamos hacer puede tapar nuestra vergüenza, nuestro pecado. Así Adán y Eva se tapaban con higuera, pero estas hojas se rompían. Entonces el Señor les enseñó a cubrirse con piel de animal. Debemos, ¿cierto?, que esto al transcurrir el tiempo, ellos se lo enseñaron a sus hijos. Pero ahí podemos ver que uno de los dos obedeció al Evangelio verdadero y Caín no. Caín, él prefirió presentarle a Jehová su esfuerzo, su trabajo, sus obras. Pero lamentablemente, Dios, ¿por qué no lo aceptó? Porque la tierra estaba maldecida. Mire, sigamos leyendo. ¿Qué sucedió? Verso 11. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí podemos ver que Dios primeramente maldice a la serpiente. Y vamos al verso 16. Y la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces con dolor. La maldición sobre la mujer, que iba a dar a luz con dolor. Y darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Te fijas? Entonces ahí vemos la maldición de Dios caída sobre la mujer. Sobre el hombre, ahora la maldición que cayó sobre el hombre. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol
que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Se fija? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces aquí podemos ver y entender por qué Dios no aceptó con agrado la ofrenda de Caín, porque estaba presentando el fruto de la tierra, además el fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Por eso que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín ni a Caín. No es porque lo hizo de mala forma, de mala manera, de ganado, no lo hizo con agrado, con alegría, sino porque la tierra estaba maldita, por ende los frutos de la tierra también, toda la tierra, incluso el hombre y la mujer estaban malditos. Y ahí podemos ver que la enseñanza que ellos recibieron de sus padres, Caín no la aceptó. En su orgullo, en su soberbia, él quiso presentar lo que a él le parecía bien, que era el esfuerzo de su trabajo. Pero Dios no le miró con agrado. Pero sí, Abel podemos ver que él entendió la enseñanza de sus padres. Y aconteció andando el tiempo, mire, y podemos ver como a Adán y Eva le enseñaron a sus hijos cómo Dios cubría el pecado, cómo Dios cubría la vergüenza, el pecado que estaba sobre ellos, esa maldición, cómo Dios, la única forma que Dios podía cubrir, ¿cierto? Y recibir, ¿cierto? El perdón era a través de la muerte de un animal. Por eso que Abel presentó esta ofrenda, que fue el mejor de su primogénito de sus animales, el más gordo, dice la palabra del Señor. Dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, y a él también lo miró con agrado. ¿Por qué? Porque estaba presentando un cordero que representa a Cristo Jesús, que representa al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo murió por nuestros pecados, porque lo único que quita el pecado del hombre es la sangre de Jesús. Porque la paga del pecado es muerte. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Jesús pagó por tu pecado, pagó por mi pecado. Él pagó nuestra culpa. Aleluya, santo es el Señor. Entonces la única forma que Dios podía recibir la ofrenda y mirar con agrado a Abel era a través de Jesucristo el Señor. Porque nosotros tenemos que presentarnos a nuestro Dios Padre, a Jehová, a Dios, tenemos que presentarnos poniendo por delante a Cristo Jesús, a Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya, mire. Para seguir en el contexto, vamos al libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, vamos a leer. Qué importante la fe, qué importante creer. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí podemos ver y entender qué es lo que es la fe. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya, santo sea el Señor. Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él pagó el pecado. Él pagó el precio. Por amor. Y esa es la fe que agrada a Dios cuando nosotros ponemos a Jesucristo por delante. Mire, el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, santo sea el Señor. Qué maravilloso, mis hermanos. Oh, gloria a Dios. Entonces, aquí vemos la fe de Abel, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, por la fe que él tuvo, por la fe que él tenía. Y así lo dice el verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Aleluya. Dando Dios testimonio de sus ofrendas
y muerto aún, habla por ella. Amén. Palabra del Señor. Aquí podemos ver que a través de la fe que alcanzó Abel, por lo que sus padres le habían contado, por lo que sus padres le habían transmitido, que era el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo, aleluya, santo sea el Señor. El perdón de los pecados. Que el único que puede tapar nuestra vergüenza, el único que puede cubrir nuestro pecado, no son nuestras obras, sino que es Jesucristo el Señor. Por eso que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Por lo cual dice, alcanzando testimonio de que era justo. ¿Se da cuenta? Que ahí podemos ver y entender que a través de Jesucristo somos justificados. Somos justos delante de Jehová por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque por su gracia hemos sido perdonados, hemos sido redimidos por su sangre preciosa, por esa sangre poderosa que nos redimió una vez y para siempre, dice en el libro de Hebreos. Aquí en el libro de Hebreos podemos ver y entender, en el capítulo 9, dice así la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué maravilloso, mis amados hermanos y amigos que están viendo, escuchando la palabra del Señor, que Jesucristo como sumo sacerdote se presentó en el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no en el tabernáculo que hizo Moisés, sino en el tabernáculo que está en el cielo. Ahí se presentó Cristo, y no con sangre de machos cabríos y de becerros, como tenía la costumbre por ley el pueblo de Israel, presentar ofrenda y sacrificio a Jehová, donde el sumo sacerdote sacrificaba estos animales y presentaba la sangre ahí en el lugar santísimo. Jesús nos dice la palabra que se presentó en el tabernáculo celestial, no hecho de manos, es decir, no el de esta creación, sino que el que está en el cielo, aleluya, y no por sangre de animales, sino su propia sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de animal no solamente podía perdonar pecados temporalmente, pero la sangre de Jesús tiene poder. A través de la sangre de Jesús podemos alcanzar la redención eterna. Porque lo único que quita el pecado del hombre para siempre es la sangre de Jesucristo, aleluya. Nada más. No son tus obras, no es lo que tú puedas hacer o presentar a Dios como Caín, sino que es solo tener fe en la sangre de Jesucristo, así como la fe que tuvo así como la fe que tuvo Abel. Aleluya, santo sea el Señor. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre. Mire, una sola vez Cristo murió. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Ahí entró Jesús, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, si usted cree, hermano, amigo, alma que escucha la palabra del Señor, usted que está escuchando, si usted cree en esta palabra y llega a su corazón, esto se llama fe, que Cristo murió una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Le damos gracias al Señor por su amor y misericordia. Entonces, la salvación no es por nuestras obras, la salvación no es porque nosotros seamos más buenos, seamos malos, sino que la salvación es solamente por creer en Jesucristo. Aleluya, santo sea el Señor. Abel presentó un cordero, un animal, el primogénito, el más gordo, el que tenía más grasa, el que tenía más aceite, que representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra, que nos da testimonio, aleluya, santo sea el Señor, de la obra de Jesucristo. Mire, Hebreos 10, verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo,
Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, aquí está hablando el escritor del libro hebreo del nuevo pacto, de la gracia de Dios, del perdón de nuestros pecados. Y dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y aquí, ¿qué es lo que escribe el Señor en nuestro corazón? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oh, gracias, Señor. Entonces, por eso ahí podemos ver, por eso que Abel presentó un cordero, estaba presentando a Cristo, el Señor. Aleluya, santo es el Señor. Ahí en el libro de Gálatas, aleluya, capítulo 2, versos 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, de Jesucristo. Aleluya, santo es el Señor. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo, de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí podemos ver por qué nadie puede ser justificado por las obras de la ley, porque el hombre estaba maldito, porque la tierra estaba maldita. Por eso que Dios no recibe la obra del hombre. Cuando nosotros ponemos a Cristo por delante, directamente Dios no nos mira a nosotros, sino que mira a Cristo. Aleluya, santo sea el Señor. ¿A quién mira el Señor? A Cristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. Por eso que el apóstol Pablo dice después aquí en el verso 20, estamos en Gálatas capítulo 2, ahora el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor. Aquí podemos ver la fe del apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí, imitar la fe del apóstol Pablo, que era un fariseo, era un judío, era un religioso, pero cuando se le apareció Cristo, cuando Cristo le sale al encuentro, ¿qué le dijo el Señor? Serás instrumento escogido para que des testimonio de mi nombre. Aleluya, santo sea el Señor. Señor, ¿quién eres tú? Le dijo el apóstol Pablo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a Damasco y ahí te diré qué tienes que hacer. Ahí estuvo Pedro en Damasco 3 días sin comer, sin beber, hasta que vino Ananías, oró por él, recibió el Espíritu Santo, aleluya. Le dijo, instrumento escogido, eres en mis manos para que des testimonio de mí. Aleluya, santo sea el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ¿a dónde murió a dónde murió Saulo? En la cruz. Ahí murió Saulo, en la cruz. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, ya no vive Él, no vive la carne. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. ¿Y qué dice el verso 21? No desechó la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. ¿Se fija, no? O sea, si el hombre pudiera cumplir la ley, no habría sido necesario que Cristo viniera a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplir la ley. Porque es maldito. Porque en él está el pecado, está la maldición. No solamente en él, sino que en la tierra también.
Por eso que Dios no acepta la obra del hombre. No desecho la gracia de Dios. ¿Se fija? Si no, aleluya, nosotros solamente, hermanos, vivimos por la gracia. Estamos aquí por la gracia, yo estoy aquí por la gracia. Por eso que el apóstol Pablo decía, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Qué maravillosa la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado de poder continuar, ¿cierto?, con estos estudios bíblicos, esta enseñanza con respecto a la justificación. Esta ya es la 5ª sesión. Esperar que podamos seguir continuando, ¿cierto?, con esta enseñanza, la justificación. Yo creo que ya nos queda una sesión más, la número 6, y ya estamos terminando con respecto a la justificación. Pero agradecido, contento de parte del Señor por lo que en estas 5 sesiones que llevamos ha entregado nuestras vidas, nuestro corazón. El Señor bendiga su vida grandemente. Le agradezco a Dios y quiero orar por su vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro, Señor, oro por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que tú me has dado de poder compartir tu palabra. Que tu palabra pueda llegar a cada vida, a cada corazón. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, a mis hermanos. Que tu gracia, que tu misericordia, que tu justificación caiga sobre cada vida. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga. Nos encontramos en la 6ª sesión y continuando con el tema la justificación. Les espero. Amén. Dios les bendiga. Se quedó conmigo en el fracaso, en la oscuridad de mis momentos y bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo en mis reproches. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.
aunque a veces pienso que no puedo, aunque a veces dudo y retrocedo, Él sigue aquí, Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.